De la mano de Jesús, Evangelio Dominical y Meditación por Padre Hugo Montaño Terán, director de la Renovación Carismática Católica de Hermosillo, Sonora, México. Vigésimo-séptimo domingo del tiempo ordinario, ciclo B, del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Uno de los problemas más dolorosos de la familia moderna es el divorcio. En las novelas, en las revistas, en las conversaciones diarias se menciona frecuentemente. Muchos atraviesan cada día por esta experiencia y asumen las consecuencias. Vemos padres separados, hijos confundidos, tensiones, odios, frustraciones. Después de intentar en vano otros caminos de comprensión y unidad, cuando todo falla, se piensa en el divorcio como única solución. Muchos tienen posteriormente suerte y reorganizan sus vidas. Otros sufren por años la impresión de haberse equivocado. Detrás de esta salida que los casados hallan hoy, existe un problema muy fuerte: la falta de unidad en la familia. Al casarse, todos sueñan con la unidad y la comprensión. Al divorciarse, saben que han fracasado. La ley civil abre un camino y acepta el divorcio. Pero nosotros hemos de preguntar también a nuestra conciencia y hemos de preguntar a Dios qué es lo que piensa sobre este problema. El Evangelio de hoy nos puede iluminar. En tiempos del Señor había el mismo problema familiar y la ley aceptaba el divorcio. Algunos enemigos del Señor quisieron ponerle una trampa y le preguntaron: ¿puede un hombre divorciarse de su mujer? Jesucristo habla del plan de Dios al principio y de la ley de los hombres. El plan de Dios presenta la imagen ideal: el permanecer unidos para siempre. La ley de los hombres presenta la realidad que vivimos. Cuando la unidad es imposible, el hecho es que la pareja se separa. El plan de Dios permanecerá siempre como ideal, a pesar de que la realidad humana no es así. Lo primero que Jesucristo pone en claro es lo sagrado del matrimonio. La unión del hombre y la mujer para formar un hogar no es un simple experimento. Si funciona, continúa; si no funciona, se suspende para comenzar de nuevo. Hay jóvenes que piensan así, juegan con los sentimientos y los cuerpos y hacen de su vida una lotería en que se puede ganar o perder. No se dan el tiempo necesario para hacer de su amor un compromiso serio que implica sacrificios junto con las alegrías. El matrimonio no es un experimento, porque están en juego nada menos que dos personas humanas con toda su dignidad. El matrimonio es sagrado porque es una donación de dos personas y porque ese fue el plan de Dios desde el principio. Dios, como un gran artista, dejó para el final de su obra lo más perfecto. Después de haber creado muchas cosas, la tierra, el agua, la luz, las plantas, los animales, creó a la primera pareja humana. Dios, dice la Biblia, habló a nuestros primeros padres y les dijo: crezcan. Y la forma de crecer sería entre dos, siendo los dos como una sola persona. Es porque los seres humanos nunca podemos crecer solos, aislados. Para crecer hemos de dar y hemos de recibir. Y la forma más perfecta de dar y de recibir es la pareja.
Dios se puso a hablar consigo mismo en el seno de la Trinidad y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y entonces creó a la primera pareja. Así es como los seres humanos se parecen a Dios, son su imagen cuando son unidos. Ese es el plan de Dios. Por esta razón el matrimonio es sagrado, porque corresponde a la idea que Dios se hacía de la humanidad, unidos por el amor y la comprensión, un reflejo de Dios en la tierra. Lamentablemente, la realidad que vivimos no corresponde al plan de Dios. Por eso las leyes humanas aceptan el divorcio. Jesucristo nos dice que se debe a la dureza de corazón. Hay muchas circunstancias que hacen que el corazón se ponga duro. Cuando los dos dejan de hablar, de comunicarse, de escucharse el uno al otro, de compartir lo que piensan y sienten, se aíslan como dos mundos dentro de la misma casa. Entonces el corazón deja de ser sensible y pendiente de la otra persona, se pone duro. Cuando las preocupaciones materiales, la pobreza, la enfermedad, los problemas de los hijos llenan el día de problemas sin soluciones, entonces el corazón ama menos y se pone duro. Cuando hay infidelidades entre esposos y hay una tercera persona que divide el corazón, este se pone indiferente y duro. En estos casos es normal que la vida entre los dos ya no sea la dicha que soñaron de jóvenes, sino una cruz o una cárcel. Es explicable cómo para muchos el único camino que se les presenta es el de separarse, pero todos saben con tristeza que eso no es lo que querían al principio, ni lo que Dios quiso para su vida. Hay otras parejas que celebran aún con gozo sus 50 años de matrimonio. A estos los miramos con respeto, quizá con envidia. Han tenido suerte, decimos. Han sido valientes, pensamos. No solo es el factor suerte el que hace que un hogar sea dichoso. Mucho depende del esfuerzo humano. En un banderín de tienda había escrita una frase original que decía: el genio es 1% inspiración y 99% perspiración. Lo que quiere decir que el mejor talento, si no hace esfuerzo, no puede obtener nada. Creo que pasa algo semejante con los matrimonios que permanecen unidos. Tienen que luchar todos los días por conservar la unidad, a pesar de la rutina, de la diferencia de caracteres, de los cambios de humor. La suerte no viene si no se busca, y el ser dichosos depende mucho de la energía que pongamos en conseguirlo. Dios ha puesto el matrimonio humano como un desafío para crecer juntos. El sacramento de la Iglesia pone a los esposos como un signo de unidad ante la sociedad que no cree en el amor, sino en la explotación. Es curioso que en la escena del Evangelio que hemos leído se habla enseguida de los niños. Al Señor le gustaban los niños. Ellos son ellos mismos y no tienen la falsedad de los adultos. Ellos acercan, unen. Con esto, Jesucristo está recordando a los casados que no pueden tomar la decisión de separarse sin pensar en los niños. Ellos son el fruto del amor de los dos. Ellos tienen el derecho de continuar recibiendo el amor de los dos padres y de ver en ellos un ejemplo de amor para poder crecer normalmente. La postura oficial de la Iglesia. Veamos la posición de la Iglesia en los últimos documentos al respecto, especialmente aquellos posteriores al Concilio Vaticano II. Podemos fijar la posición oficial basándonos en lo establecido en la Constitución Pastoral Familiaris Consortio, artículo 84, promulgada por el Papa Juan Pablo II en 1981. Inciso A. La situación de los divorciados vueltos a casar representa para la Iglesia una situación irregular. Este aspecto es de gran importancia, porque antes se consideraba a los que estaban en esta situación excluidos de la comunión, es decir, fuera de la Iglesia. Inciso B. Por el contrario, sobre los divorciados vueltos a casar, el Papa expresa: la Iglesia, instituida para conducir a la salvación a todos los hombres, sobre todo los bautizados, no puede abandonarlos a sí mismos y procurará infatigablemente poner a su disposición los medios de salvación. Inciso C. Más adelante el pontífice afirma: exhorto vivamente a los pastores y a toda la comunidad de los fieles para que ayuden a los divorciados, procurando con solícita caridad que no se consideren separados de la Iglesia, pudiendo y aún debiendo, en cuanto bautizados, participar en su vida. Se los exhorte a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad a favor de la justicia,
a educar a los hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia, para implorar de este modo, día a día, la gracia de Dios. La Iglesia rece por ellos, los anime, se presente como Madre misericordiosa y así los sostenga en la fe y en la esperanza. Inciso D. La misma encíclica aclara: la Iglesia, no obstante, fundándose en la Sagrada Escritura, reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez. Contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía. O sea, que queda clara la posición de la Iglesia de no autorizar a los divorciados y vueltos a casar a recibir la Eucaristía. Inciso E. Con referencia a la reconciliación o confesión que les abriría el camino al sacramento eucarístico, solo pueden acceder bajo ciertas condiciones extremas. Resumiendo lo anteriormente expuesto, los divorciados vueltos a casar se encuentran privados de recibir los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía, pero pueden obtener de Dios la gracia de la conversión y de la salvación. La Eucaristía es también un signo de unidad del Señor con nosotros. Pidámosle que nos ayude a buscar la unidad a nuestras familias. Si nuestros hogares están unidos, que nos dé la energía para conservar la unidad. Si vivimos la experiencia de la separación, que nos ayude a enfrentar con valor las tensiones que la vida nos trae.